Amados hermanos, la enseñanza de esta mañana lleva por nombre Redimidos para su gloria. Y vamos a estar viendo Efesios capítulo 1 del versículo 7 al versículo 10. Por lo tanto, les voy a pedir de favor que me acompañen a poder leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 10, por favor. Acompáñenme con su vista. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Para ser predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza, ¿sí?, de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Dice el 7, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, continuando con nuestra exposición del libro de Efesios, capítulo 1, la semana pasada pudimos considerar una de las bendiciones espirituales que Dios ha dado a aquellos que Dios ha elegido. Esto es, a sus escogidos. Decíamos que Dios nos ha elegido, pero que también en esa elección basa su predestinación a un grupo en especial de personas. Y recordábamos que esta predestinación y elección que Dios ha hecho no tiene nada que ver con lo que el hombre es o vaya a hacer. Dios simplemente ha elegido a un grupo de personas para salvación y a otro los ha dejado para condenación. ¿Esto en base a qué? Dice la propia Escritura, por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. ¿Para qué, hermanos? Para poder otorgarles los beneficios que Dios había preparado para ellos, los cuales están en Cristo. Ambos conceptos, tanto elección como predestinación, van a operar, hermanos, bajo su soberanía y nos han sido otorgados por su libre voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, decíamos, para poder contemplar y poder considerar la suma de las maravillas de sus misericordias, las cuales ya nos han sido dadas si realmente hemos creído en Cristo. Si hemos creído cada una de estas maravillas de sus misericordias y de su gracia, hoy, hermanos, las podemos tener. Son nuestras. Es en Él, hermanos, que también se han recibido otras de las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son estas otras? Dice el versículo 7, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. Si existe algo que realmente identifique a un verdadero cristiano, es, hermanos, el entendimiento de lo que significa la doctrina de la redención. Si hay algo que el cristiano debe reconocer, que debe de saber, hermano, y que realmente debe de tener siempre presente, es la doctrina de la redención. La redención es el corazón del Evangelio y su esencia
es el sacrificio sustitutivo de Cristo, dice Charles Spurgeon. Cuando se menciona esta doctrina, hermanos, lo primero que debe de venir a nuestras mentes es la muerte de Cristo en aquella cruz en donde fuimos reconciliados con el Padre. Cuando mencionamos la palabra redención, lo primero que debe de venir a nuestras mentes es la muerte de Cristo y la salvación que hemos obtenido por el derramamiento de su sangre. Y es que en la redención, hermanos, a través de Cristo, es una realidad que solamente pasó una sola vez en la historia. No va a volver a pasar. Pasó una sola vez, pero sus resultados han sido eternos y son eternos en la vida del verdadero cristiano. Por lo tanto, hermanos, es necesario poder definir qué es la redención. Por el contexto de la iglesia, hermanos, sabemos que algunas palabras como redención, expiación, propiciación, remisión, son palabras que probablemente no podemos llegar a entender del todo, pero vamos a poder verlas, no a profundidad obviamente, pero sí poder mencionarlas. Porque redención, hermanos, no es simplemente, aunque tiene que ver con el pago de nuestros pecados, pero también, hermanos, nosotros debemos de entender que implica algo más, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la redención? Redención quiere decir, hermanos, el acto de la liberación. Y es mediante el pago de un precio o el pago de un rescate. Este acto, hermanos, ya lo había anunciado nuestro Señor desde antes. Desde el Antiguo Testamento Dios ya lo había anunciado. No es algo nuevo que esté dentro del Nuevo Testamento. Es algo que Dios mismo ya había hecho desde el principio. En Génesis capítulo 3, en el versículo 21, nosotros sabemos que el Señor redimió a Adán y a Eva. ¿De qué manera? Al poder cubrir la desnudez que ellos tenían. ¿De qué manera es que cubrió su desnudez? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor tuvo que darles pieles para poderse tapar. Pero para poderse tapar, creo que está un poco fuerte. Ahí está. Bueno. A ver, creo que ahí está. Entonces, para poderse cubrir, para que Dios pudiese cubrir en este caso a Adán y a Eva, Dios les tuvo que haber dado pieles. ¿Y estas pieles de dónde las tuvo que sacar? Obviamente de los animalitos que habían por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva? Tuvo que haber muerte, si nosotros así lo vemos. ¿Muerte de quién? De un animalito. ¿Este animalito era culpable por haberle llegado la muerte? Por supuesto que no. Este animalito era inocente. Por lo tanto, desde esos momentos Dios ya nos estaba mostrando de qué manera iba a cubrir la desnudez del hombre, al poder intervenir la muerte para que el hombre pecador pudiese estar delante de la presencia de Dios. Durante el desarrollo de la historia del pueblo de Israel en Egipto, fue Dios quien lo libertó a través del Éxodo. Nuevamente vemos cómo Dios está libertando a esta nación. Dios fue quien les enseñó mediante la Pascua que debía de haber un derramamiento de sangre. Nuevamente, un cordero debería de morir, y un cordero en situación perfecta. Él debía de morir, ¿para qué? Para que pudieran ser perdonados y librados del ángel de la muerte. Si ustedes recuerdan, Dios va y les dice que deben de matar a un corderito y la sangre ponerla en los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar. Pero el ángel de la muerte no iba a tocar a aquellos en donde la sangre estuviera. Por lo tanto, el ángel de la muerte los iba a pasar, no los iba a tocar. Nuevamente vemos cómo Dios nos está mostrando este acto de redención a través del Antiguo Testamento. Los sacrificios levíticos anunciaban también la redención del pueblo de Dios. ¿De qué manera? Mediante el derramamiento de sangre. Porque en el libro de Levítico nosotros vemos cómo constantemente el Señor le va a estar diciendo al pueblo que no pueden acercarse nada más así porque ellos quieren. Debe de haber la intervención de la muerte. ¿Para qué? Para que ahora sí ellos puedan ser
parte del pueblo puedan ser perdonados por sus pecados. Los sacrificios levíticos. También, hermanos, los profetas, tales como Isaías, anunciaban el acto redentor de Dios. Y es lo que nosotros estábamos leyendo hace un momento en Isaías capítulo 43, en el versículo 1. Dice la Escritura: así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puso nombre y te he llamado, ¿qué? Por tu nombre, mío eres tú. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo es que el Señor mismo nos está llamando para podernos redimir. Somos un pueblo de Dios que Dios mismo ha escogido. Pero este pueblo tiene pecado. Este pueblo está contaminado, es sucio. Por lo tanto, no podemos estar de esa manera delante de este Dios. Dios mismo nos tiene que redimir. Cuando dice te puse nombre en la versión del Valera 60, quiere decir que te he llamado por tu nombre. Y lo que hace rato les mencionaba, que el llamamiento de aquellos que son pueblo de Dios, a estos mismos son a quienes exclusivamente es que se les va a redimir. La redención no es para el que quiere, hermano. La redención no es para el que se porta bien o que le está echando ganas en esta vida. No es para el que se está esforzando por querer agradar a Dios. La redención ya sucedió cuando Cristo vino a este mundo y ahora aquel que ha creído vive para la gloria de Dios. A ellos son a quienes pertenece. Jeremías capítulo 31 en el versículo 11 también nos dice: porque Jehová redimió a Jacob. Y date cuenta cómo es que Dios está llamando el nombre a Jacob. El nombre con el cual significa que era un usurpador, un engañador. ¿A quién Dios está redimiendo? A los usurpadores, a los engañadores, a los mentirosos, a los pecadores. Por eso Dios le dice: porque Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de mano del más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que en este caso que Jacob? En este caso que la persona que va a creer. Aquel que tiene en su poder, ¿sí?, la condenación. En este caso, el pecado. El pecado es más fuerte que cualquier cosa en nuestras vidas, hermano. Por lo tanto, solo Dios es el único que nos va a poder redimir de la mano del más fuerte que nosotros. Es decir, de la mano del pecado. Solo Él, nuestro Señor, es quien lo va a hacer. Oseas, capítulo 3, en el versículo 14, también nos va a decir: de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Si tú analizas este texto, hermanos, nuevamente en el entendimiento de redención, nos dice que de la mano del Seol los redimiré. ¿Dónde están aquellos hombres antes de ser redimidos? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el infierno, hermano. Ellos están literalmente en las manos, ¿sí?, del pecado. Y el pecado, todo aquel que peca, la paga del pecado va a ser la muerte. Por lo tanto, nosotros entendemos que todo aquel que no conoce al Señor va directo hacia el infierno. Por eso Dios te está diciendo: de la mano del Seol los redimiré. Vamos, antes de venir a Cristo, vamos camino al infierno por nuestras propias vidas, nuestras propias concupiscencias. Pero una vez que Dios nos llama, nos redime y nos cambia el curso de la vida y nos va a dar la salvación en Cristo. Él va a decir: los libraré, que quiere decir nuevamente redimir de la muerte. Él nos va a dar vida a través de esta redención. Y ahora le pregunta a la muerte: oh muerte, dice: yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él iba a hacer. Porque la muerte no tenía poder para poder retener, en este caso, a Cristo. No había pecado alguno que pudiera reclamar la muerte para decir: me pertenece. Porque Cristo no pecó. Por lo tanto, Él tuvo que haberse levantado de la muerte. Y con esa resurrección de Cristo, Cristo mismo derrotó
a la muerte, la destruyó. Y ahora esta promesa es para todo aquel que realmente busca de Dios. Uno de los ejemplos, hermanos, en la Biblia, que también nosotros podemos ver en el acto de redención, es el libro de Ruth, que providencialmente, la gracia del Señor, ya vimos hace unas semanas. ¿Qué es lo que dice el libro de Ruth? Ruth va a describir perfectamente el deber del Redentor. ¿Cómo? A través, veíamos el libro de Ruth, de la representación de Booz. En el capítulo 4 de Ruth, nos dice que Booz va a tomar la deuda de Noemí y la va a hacer suya con el fin de poderla liquidar. Eso es redención. Además, Booz le levantaría descendencia a nombre de otro para que el nombre de esta persona no se borrara de la nación de Israel. Esto también es redención, hermano. Este acto debe de ser visto obviamente bajo el acto de redención de Cristo. Él es el quien va a levantar una nueva descendencia para la gloria del Señor y Dios, es decir, del Padre Celestial. Solamente en Él, hermanos, es que nosotros vamos realmente a poder ser parte del reino de Dios una vez que Cristo nos redimió. Y todo esto, ¿por qué es que lo hace Cristo? Por obediencia al cumplimiento de la ley del Señor. Así como Booz en su momento lo hizo por amor a la ley de Dios, aún el Redentor más grande, es decir, Cristo mismo, lo ha hecho por obediencia al cumplimiento de la palabra de su Padre. Pablo, hermanos, lo que está esperando en ese momento, a través de lo que hemos visto de la redención en el Antiguo Testamento, y después de estar en la iglesia de Éfeso por 3 años, Pablo lo que está esperando es que la iglesia de Éfeso obviamente esté familiarizada con estos actos redentores que Dios ha dado a través de la historia de Israel. Ellos deben de discernir esta parte, deben de saber que el pueblo de Israel estaba anunciado simplemente para poder mirar lo que vendría más adelante, el plan perfecto de redención que había de manifestarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que antes era solo una sombra, ahora ellos lo estaban viviendo, lo vivieron realmente. ¿Cómo? Por medio de Cristo. De esta misma manera, hermanos, es como el creyente hoy debe de recibirlo. Porque la iglesia de Éfeso, así Pablo se lo dio a entender. Pablo les tuvo que haber explicado lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Y ahora que ha pasado en Cristo. Y ahora ellos, que eran una iglesia, debían realmente conocerlo y vivirlo. Por lo tanto, esa es la misma manera en la cual nosotros hoy debemos de recibirla. ¿Cómo? Entender que en Jesucristo hemos sido redimidos. Algunos de los textos que el Nuevo Testamento nos puede proveer también para poder visualizar este acto de redención, hermanos, vienen dentro de la misma Escritura. Cada uno de ellos está formado por 3, en este caso tiene 3 palabras. No vamos a indagar en ello, pero lo vamos a mencionar por el hecho de que parte de la obra de Cristo en la redención es precisamente lo que los textos nos van a ir mostrando. Si me puedes acompañar a 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 20. Primera Corintios capítulo 6 en el versículo 20 dice la Escritura: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este texto, la palabra comprados quiere decir en el griego agorazo. ¿Qué significa agorazo? Agorazo quiere decir simplemente como ir al mercado. ¿Sale? Como ir a comprar al mercado. En el acto de redención, hermano, Cristo vino a este mundo comisionado por la voluntad del Padre para comprar aquello que Dios le había encomendado. ¿Sale?
En el acto de redención, Cristo vino a este mundo comisionado por el Padre para cumplir su voluntad y poder comprar aquello que Dios le había encomendado. Por eso es que dice la Escritura, por precio habéis sido comprados, por precio habéis sido agorazo, por precio Cristo vino a un mercado mundano, en donde cada uno de nosotros habitábamos, estábamos y vivíamos. Y Cristo mismo vino y nos tomó. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue quien eligió a estas personas, y estas personas ahora por Cristo es que son compradas. Lo que es importante cuestionarnos, hermanos, es cuál fue el precio, porque dice, pues por precio es que tuvimos que haber sido comprados. ¿Cuál fue el precio por el cual fuimos comprados? Efesios 1:7 nuevamente dice que en quien tenemos redención por ¿qué? Su sangre. ¿Cuál fue el precio por el cual nosotros fuimos comprados? Por su sangre, hermano. Su sangre fue el precio. Su sangre, es decir, misma sangre, fue la moneda de cambio que tuvo que entregar a cambio de la vida de aquellos que Dios el Padre le había dado. Debes de ponerte a pensar, hermano, cómo Cristo desciende desde los cielos por el envío de la voluntad del Padre y viene a este mundo, al mercado mundanal de este mundo, como dijimos, y Él viene a comprarnos literalmente, porque nosotros le pertenecemos a este mundo. Cuando venimos, nacemos en este mundo, le pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, Dios desciende y nos compra, ¿ok? Pero para podernos comprar, momento de podernos adquirir, tiene que pagar. No se puede ir así nada más. Tiene que pagar. Y la paga de ello tiene que ser su sangre. Por su sangre, hermanos, nosotros entendemos que la sangre es un simbolismo ¿de qué? De la muerte. Él tuvo que morir para que hoy tú y yo seamos comprados a precio de sangre para poder permanecer delante de la presencia de Dios. Otro de los favores de Dios al redimirnos en Cristo fue que ahora la ley, hermanos, ya no nos condena. ¿Vale? La ley ya no nos condena. Antes el pecado tenía potestad sobre nuestras vidas, porque éramos ajenos y estábamos extraviados del conocimiento de Dios. Pero ahora que Dios nos ha dado el entendimiento de su palabra, ahora la ley, su palabra, ya no tiene potestad sobre nosotros, ya no nos condena. Por favor, acompáñame a Gálatas, capítulo 3, en el versículo 13. Dice la Escritura, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y otra vez ahí está la palabra redimió. Y en este caso, y en este contexto, la palabra redimió en el griego quiere decir exagorazo, lo cual significa pagar el rescate. Es como si estuviéramos diciendo, Cristo pagó el rescate de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que hacía la ley al hombre pecador? Lo condena. Simplemente la ley, cuando nosotros la examinamos y nos vemos a nosotros mismos, terminamos diciendo, estamos condenados por la palabra de Dios. Y no hay oportunidad para poder ser librados ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero Cristo, al podernos redimir, Él paga el rescate por esa maldición de la ley. La intención del texto es mostrarnos que una vez que Cristo nos redimió, Él ha pagado el rescate de la posición en la cual nos encontrábamos bajo la ley. En la ley, hermanos, cuando no conocíamos de Cristo, la ley te condenaba, ¿sí? La muerte te perseguía constantemente. Pero ahora que Dios nos ha redimido por medio de Cristo, Él ha pagado ese rescate. Lo que la ley exigía, Cristo lo ha pagado. Y ahora nos ha traspuesto, o bien nos ha trasplantado en una nueva y mejor posición. ¿Cuál es esa?
la de la gracia de Dios. Porque ahora en la ley estábamos condenados por cuanto no había redención. Pero ahora que Cristo nos ha redimido, que ha pagado la condenación de esa ley, ahora Dios nos ha dado y nos ha puesto en un mejor lugar, el cual es, dijimos, en la gracia de Dios. Ahora en este lugar, hermanos, la ley que antes nos condenaba, cuando viene Cristo y nos redime, ahora esta ley ya no nos culpa. Ahora esta ley ya no nos condena. ¿Por qué? Porque la ley fue cumplida por Cristo. Él la cumplió y ahora nosotros en fe en Cristo la cumplimos. Si realmente creemos en Cristo, si realmente vivimos para Cristo, si realmente nos conducimos y nos dejamos llevar por Cristo. Si no es así, hermano, si la ley, si en este caso Cristo no hemos entendido o la redención de Cristo no ha sido visible en nuestras vidas, debemos entonces tener temor, porque eso significa que entonces la ley sigue teniendo poder sobre nosotros. Por lo tanto nos condena. Y al condenarnos, obviamente, estaremos separados de la presencia de Dios. También, hermano, la redención manifestada en Cristo nos ha librado de la iniquidad y nos ha purificado para ser un mejor pueblo. Y este es otro término que recibe la palabra redimir en el Nuevo Testamento. En Tito, capítulo 2, en el versículo 14, Tito, capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez vemos la palabra redimirnos, pero en este caso, esta palabra en el griego nuevamente quiere decir luto, que significa rescatar o liberar a alguien pagando el rescate. Lo que está diciendo en este caso Pablo es que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos, para rescatarnos, pagando el rescate de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, vemos cómo la intención de la redención tiene el objetivo de librarnos, en este caso, de alguien. ¿De alguien de quién? De alguien a quien le pertenecíamos. Cuando la persona está en este mundo, hermano, decía aquel predicador español, nadie está huérfano en este mundo. Nadie. Si eres de Cristo, tienes un Padre, y ese es el Señor. Si no tienes a Cristo, tienes otro Padre, y ese es el diablo. Por lo tanto, nadie en este mundo está huérfano. O le perteneces a Cristo, o le perteneces al diablo. Y hace 8 días decíamos, nadie puede decir que está a la mitad. Nadie puede argumentar o pensar que está definiendo su vida. Porque dijimos que en Cristo es sí o es no. Nadie puede decir que está preparándose para poder comenzar a vivir lo que Cristo ha preparado. Hermanos, si somos de Dios, somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Por lo tanto, las obras del padre del diablo, en este caso de aquellos que son del diablo, quieren hacer sus obras, alejados y separados de la mano del Señor. Vemos que el pago, hermanos, de ser escogidos y de estar apartados para Dios, en cualquiera de sus 3 definiciones que acabamos de ver, y que involucra la redención, lo que va a involucrar también va a ser el pago. Lo que va a involucrar, hermanos, va a ser el pago. Y en este caso sabemos que tuvo que ser por medio de la muerte de Cristo. Ese es el pago por la redención que los creyentes han obtenido. Alguien inocente, alguien santo, alguien limpio, alguien que no merecía la muerte, tuvo que morir forzosamente para que hoy tú y yo viviéramos delante de Dios. Así es de simple, hermanos. Pareciera que es fácil,
Pareciera que es sencillo. Bueno, Cristo vino, murió por mis pecados, gracias a Dios. Eso es todo. Hermano, debes de ponerte a pensar todo lo que eso significa, todo lo que realmente implica. Su sangre, hermanos, fue en medio del intercambio por el que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Su redención, hermanos, fue costosa. Mi redención fue costosa, tu redención fue costosa, y la redención de todo aquel que cree en Él es y seguirá siendo costosa. Porque aún cuando quieras o intentes pagarle al Señor y decir, bueno, Señor, yo no quiero el sacrificio de Cristo, yo quiero pagarte por mi propia cuenta, no te alcanzaría nada en este mundo para poderle pagar la ofensa que el hombre ha hecho en contra de Dios. Nadie lo puede hacer, hermano. Por eso es que Dios mismo tuvo que venir. Porque nadie podía. Ni aún los mejores hombres en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y digo buenos hombres, en el sentido que fueron lo más apegados posibles al Señor, fueron incapaces de poder pagar por su propia cuenta. Siempre tuvieron que tener la intervención de uno más grande que ellos, de uno más grande que había de venir. Ellos solamente lo veían como esperando en algún momento el cumplimiento y la manifestación de la palabra de Dios. Ellos esperaban y anhelaban ese tiempo. Por eso es que los hombres esperaban el Mesías y el Mesías. Pero cuando el Mesías estuvo entre ellos, no lo reconocieron. No entendieron qué era lo que significaba que Dios estaría con ellos. Aun cuando Dios trazó este plan de redención, aun cuando Dios pudo haberles, en este caso, compartido lo que Dios iba a hacer con los hombres seguramente lo hubiesen despreciado. Te pones a imaginar y decir, bueno, si había uno que tenía que morir, y ese uno hubiese dado por Dios y dicho a los hombres, escojan uno, ¿a quién escogerían? A uno igual que ellos. A un hombre pecador. Por eso es que Dios tuvo que proveer a uno mejor que todos, a un Cristo glorioso, a un Cristo santo, puro y perfecto, sin mancha y sin pecado, a uno que tenía que venir desde la eternidad, que estaba con el Padre, para poder entregar su vida por causa de aquellos que nos habíamos extraviado. Su sacrificio, hermanos, fue costoso. Su sacrificio no es cualquier cosa. Su sacrificio, hermanos, tuvo que haber derramado sangre. Tuvo que haber muerte para que pudiésemos ser hoy hijos de Dios. No es cualquier cosa. Murió el Hijo de Dios, hermano. El Santo. Murió el que vino a este mundo, el que nadie lo esperaba. Murió el que se desprendió a sí mismo. Murió el que no le pidió nada a nadie, sino que lo dio todo y se sirvió a sí mismo en la voluntad del Padre. Él fue el que murió. Y mira quién tenía vida. Los que lo desprecian. Los que les dicen no. Los que dicen más tarde. En otro tiempo, en otro lugar, habrá más lugar, habrá más vida para ellos. A ellos Dios les dio vida. Y hoy tenemos vida por causa de Él, hermano. Y damos gracias por ello. Porque también dentro de su redención, también Dios nos ha podido dar a conocer los beneficios de esa redención. ¿Cuáles son los beneficios de su redención, hermanos? Versículo 7, nuevamente, Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, ¿qué dice? El perdón de pecados. Por la muerte de Cristo es que hoy nosotros tenemos el perdón de pecados. Y como dijimos, debemos de ser conscientes de lo que estamos diciendo. Ya que si hemos sido perdonados por nuestros pecados, es por causa de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. La gravedad con la cual los hombres han pecado es, hermanos, a una escala cósmica. Es cósmica el pecado que hemos hecho en contra de Dios.
Fue necesario que Dios mismo, dijimos, viniera a este mundo, encarnado en la persona de Jesucristo, para interceder a favor de aquellos que levantan sus corazones con el puño en el cielo y le dicen: no quiero, tú no gobernarás sobre nosotros. Debemos de entender quién es aquel que tuvo que morir para que la ira de Dios fuera realmente satisfecha. Debemos de saber quién es aquel que le dijo: Padre mío, yo voy en su rescate de ellos. Trata con ellos como si se tratara de mí. Llénalos de tus misericordias, dales de tus favores inagotables, dales la corona de la incorrupción, concédeles de la gracia y el don del arrepentimiento para que crean en ti y en la obra que yo estoy haciendo. Y mientras todo esto pasa, mientras todo esto sucede, Padre, dice: yo voy a tomar su lugar. Derrama tu ira sobre mi cuerpo, castígame con el látigo de tu justicia y lléname de aquella ira en donde me es necesario morir por amor de aquellos que tú conoces y que amas desde la eternidad. Es por causa de Cristo, hermano, nuevamente, que hoy estamos delante de la presencia de Dios. El perdón de pecados no solo debe de ser visto como el puro acto de la redención, tiene que ver con el acto de la redención, sino que va a involucrar aún un acto de manera general. Y es que en la redención, hermano, en lo cual acabamos de mencionar, es que el acto de la liberación de Cristo por los hombres que ha comprado y rescatado, es que Él mismo los ha llamado para poder ser libertados de este mundo, del pecado y de la condenación de la ley de Dios. Pero también, hermano, tiene que ver con la remisión del pecado. ¿Qué es la remisión? Remisión quiere decir que en Cristo los pecados de los hombres han sido llevados lejos de la presencia de Dios. ¿Sí? Es la Escritura que el Señor está airado contra el impío todos los días. Por causa de Cristo, hermano, ese texto inmediatamente ahora pasa a ser parte de tu conocimiento, porque ya no formas parte de aquellas personas, porque ahora eres hecho un hijo de Dios. Ahora Dios ya no está airado contigo todos los días, sino con aquellos que le han dado la espalda. En la remisión, Cristo llevó los pecados lejos de la presencia de Dios. Y por ello, ahora el creyente, hermano, es justificado. El pecado ya no está delante de la presencia de Dios, porque el pecador ya no es pecador, ahora es justo. Y eso es lo que significa justificado: ser declarado judicialmente justo delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo el hombre para poderse ganar esta justicia? En absoluto nada, hermano. Nada. Todo lo hizo Cristo. En Él es que somos llamados justos. Y la justicia de Cristo te ha sido dada. ¿Sale? Te ha sido imputada. Porque Cristo, hermano, lo tomó y se lo llevó hasta la muerte en aquella cruz. De esta manera, Cristo ha sustituido al hombre, es decir, ha tomado su lugar del pecador. Ahora el pecador ya no es pecador. Ahora el pecador tiene las vestiduras de Cristo. Y dijimos, por lo tanto, que al darle sus vestiduras le ha imputado su perfecta justicia. Y no solamente su justicia, hermano, también las promesas que le habían sido dadas a través de la palabra de Dios. Cada una de sus bendiciones ahora te pertenece, porque Cristo tuvo que derramar su sangre hasta la última gota en aquella cruz, para que ahora tú puedas ser llamado nuevamente un hijo de Dios. Otro término que también tiene que ver en este acto de redención, hermanos, es lo que se conoce como la expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Cubrir. Cubrir mediante el derramamiento de su sangre. Mediante el derramamiento de su sangre, hermano, Cristo ha cubierto tu pecado delante de Dios. Y ese derramamiento de la sangre de Cristo, hermano, lo ha totalmente cubierto. No hay lugar para el pecado delante de los ojos de Dios.
En el momento que creíste, Cristo tomó tus pecados y aplicó toda esta parte, y no hay pecado alguno por el cual hoy el diablo mismo pueda acusarte. Que pecamos después de ello es diferente, pero ahora tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Por eso es necesario arrepentirnos, porque aquella persona que peca después de haber creído y dice que ha creído y sigue pecando, realmente no ha creído. Tiene temor, tiene angustia, tiene miedo, tiene pavor de pensar dónde es que va a amanecer si mañana muere. Pero mientras el pecado esté en él y viva y él siga disfrutando de ese pecado, hermano, esta persona sigue corriendo un gran peligro al estar en este mundo. Ahora en Cristo hemos hallado también la propiciación. Esto es que la justicia de Dios por causa del pecado, el hombre ha sido, la ira de Dios ha sido satisfecha o ha sido aplacada por los actos de Cristo. Dios ahora ya no tiene manera de poder derramar esa ira en contra de aquellos que le pertenecen, porque ya lo hizo en su Hijo. Por eso es que la muerte de Cristo fue brutal. Por eso es que su muerte fue realmente un acto violento en aquel tiempo. Los castigos romanos que aplicaban, la manera de condenar, la manera de poderlos despreciar delante de los ojos del pueblo. El hecho de haberlo humillado, hermanos, al Hijo de Dios, delante de su nación, delante de la nación de Roma, hermano, era quitarle toda autoridad, era quitarle todo nombre que tuviera a ese hombre. Ahora era conocido como el maldito, porque iba a estar en la cruz. Ya no era un hombre con cierto nombre, con cierta posición, con cierta vida. Era un hombre que era maldito por Dios. Dios mismo lo tuvo que maldecir para que hoy nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nuestros pecados se fueran delante de la presencia de Dios, para que su sangre y su derramamiento ahora sea nuestra expiación. Dice la Escritura que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sí? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento. No que sepas algo de Cristo, no que sepas algo de Él, sino por su conocimiento. ¿Quién es Cristo para ti, hermano? ¿Es alguien que solamente murió y te hizo un favor y ahora vives como tú quieres? No es el Cristo de la Escritura. El Cristo de la Escritura, hermano, es aquel que transforma tu vida, cambia tu mente, renueva tu corazón, cambia literalmente toda tu manera de vivir, cambia tu familia, cambia a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y los lleva y los somete en la voluntad del Padre. Porque Él es Dios, hermano. Dios mismo viniendo a este mundo para padecer el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo recibió. Es un acto glorioso, hermanos. Es un acto realmente digno de la gloria de Dios. La obra de Cristo no solo es decir que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Esto es el resultado de la maravillosa e incalculable sabiduría de Dios para con los hombres y las huestes celestiales. Porque aún las huestes celestiales, hermano, aún ellas están sorprendidas de la multiforme sabiduría de Dios. Esto va más allá de nuestro entendimiento. Es sabiduría que aún para los ángeles, les era oculta. Dice Efesios capítulo 3 en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene algo que ver, hermano. Por eso es que como creyente debes de tener un lugar, una iglesia local. Y la iglesia local es por eso que te debe de conocer, te debe de abrazar, te debe de realmente identificar como un reino del reino de los cielos, como un hijo del reino de los cielos.
Porque en Él, hermanos, es que esta sabiduría de Dios es manifestada aún a los principados y a las potestades. El teólogo Jonathan Edwards, en su exposición de Efesios 3:10, dice que en todo ese tiempo, el tiempo de la creación, antes de que existiera el hombre, dice, los ángeles siempre habían contemplado el rostro de Dios y habían estado estudiando las obras de la creación de Dios. Pero nunca, hasta aquel día, habían visto algo así. Nunca habían conocido lo que es la sabiduría multiforme de Dios, como ahora lo conocían por medio de la iglesia. Porque ahora las huestes celestiales, hermanos, cuando miran a la iglesia, a la esposa de Cristo, miran y consideran ellos y se preguntarán, ¿que no eran estos hombres pecadores? ¿Que acaso estos no son los descendientes de Adán? ¿No son ellos los que crecieron con la simiente de la desobediencia? Y ahora Dios los ha reunido en un lugar y los ha redimido. Ahora son parte de nuestro reino. Por eso dice más adelante que en Cristo unirá todas las cosas, los que están en los cielos y las que están en la tierra. Porque, hermano, hoy pertenecemos a esa nación en Cristo. Somos parte de un pueblo celestial, que no lo llegamos a ver, hermano, pero que por fe lo creemos. Pertenecemos a esa nación. Tal como lo podemos observar, el hecho de que ahora no haya condenación, sino perdón de pecados, se debe al elevado costo de la redención obtenida a través de Cristo. Es por Él, hermano. Esta redención solo se aplica para aquellos que han sido elegidos y predestinados, como veíamos la semana pasada, para ser santos y sin mancha delante de Dios. Para que la redención pueda traer vida a los hombres que estaban muertos, hermano, tuvo que haber muerte de aquel quien era la vida misma. Parece contradictorio, pero así tuvo que ser. Para que el hombre muerto reciba vida, tiene que morir aquel que es la vida misma. ¿Qué otros de los beneficios hemos obtenido, hermanos, en la redención en Cristo? Perdón de pecados, que vimos que no solamente se trata de perdonar nuestros pecados, sino también, dice la Escritura, versículo 7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas que hemos recibido por parte de Dios el Padre en Cristo han sido realmente sobreabundantes, hermano. Es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5 en el versículo 20, ya que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues el amor del Padre hacia sus escogidos es en alto extremo inagotable. Y para ello, solamente basta recordar lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es lo que tuvo que dar para demostrar que de tal manera amó Dios al mundo? Ha dado a su Hijo. A Él es el que tuvo que dar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Te dice, mira, considera cuán grande es el amor del Padre que Dios tiene por ti y qué es lo que ha hecho y ha dado para que hoy puedas ser llamado hijo de Dios. Cristo. Amado hermano, lo que el Señor ha hecho va más allá, como dijimos, del entendimiento del hombre. Por esta causa es que nadie lo puede recibir a menos que le sea dado. Nadie lo va a poder entender. En nuestras mentes vamos a estar pensando y nos vamos a sumergir en nuestros pensamientos. Pero es algo tan sencillo que solamente Dios nos los puede dar simplemente por el don de la fe.
y por el don de la fe es que lo recibimos y lo creemos. Matthew Henry, en un comentario a Efesios, dice: Dios nos ha dado lo mejor que tiene. ¿Qué es lo mejor que tiene? Su Hijo. Es lo mejor que tiene, hermanos, su Hijo. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y no solamente eso, sino que Dios también nos ha dado a su Hijo y también a su Espíritu. Versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. ¿Acaso Dios podría dar algo mejor que su Hijo y su Santo y Divino Espíritu? ¿Crees que exista algo mejor que su Hijo y el Espíritu de Dios? Por supuesto que no, hermano. El simple hecho de pensarlo es una falta de respeto al Señor. Dios se dio a sí mismo en la persona de Cristo. Lo que debemos de pensar es cuánta es la insensatez del hombre cuando le pide al Señor cosas superfluas, vanas e innecesarias, cuando ya te ha dado a su Hijo y a su Espíritu. Te ha dado todo el Señor. Todo. Por eso es que estas son las riquezas de su gracia. Porque no ha retenido Dios nada para podernos dar. Nos ha dado lo mejor que tiene, lo perfecto, lo más santo, lo más puro. Que Él mismo haya venido en la persona de Cristo y que hoy nos dé a su Divino Espíritu. ¿Sí? Y aún por si esto pareciera poco, hermanos, tener al Hijo y al Espíritu Santo en la vida del creyente, dice Efesios capítulo 1, en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por si esto fuera poco, hermano, Dios le concede al creyente la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué sabiduría y para qué inteligencia? Para que sus vidas puedan ser renovadas constantemente en el conocimiento y la aplicación de su palabra. De esta manera, bajo el uso de los medios de la gracia, el hombre pueda, en el versículo 9, dar a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Es necesario saber, hermanos, que dentro del contexto de Pablo existían muchas, pero muchas religiones mistéricas, les llaman. Quiere decir que se apoyaban en los misterios. Ellas empleaban el término conocido como misterio para referirse a una verdad esotérica. ¿Qué es esto de una verdad esotérica? Esotérica quiere decir que solamente le es dada a conocer a un grupo reducido de seguidores. Lo que Pablo trata de darnos a entender cuando dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es que este misterio es una realidad divina la cual una vez estuvo oculta. Es un misterio que estaba oculto, ¿sí? Estaba oculto de manera general, pero ahora ha sido revelada por Dios a su pueblo. Es decir, si esta verdad ahora es conocida, se debe simplemente porque Dios mismo la quiso dar a conocer. Porque antes de que las cosas pasaran, los hombres estaban ciegos a estas verdades. Dios tuvo que haber proveído del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia para que ahora por medio del Espíritu Santo de Dios el hombre pudiera renovar su mente y pudiese entender el mensaje que las Escrituras están dando para con aquellos que son parte del pueblo de Dios. ¿Qué era ese mensaje? Conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? El misterio al cual el Pablo se está refiriendo dentro de las mismas Escrituras. Este misterio, hermanos, fue dado por revelación.
nos fue dado por el Padre. Dios proveyó de su Espíritu, proveyó de las palabras, de sus santas escrituras, para que hoy todo aquel que ejercita los sentidos al estar leyendo la palabra de Dios pueda hallar ese misterio manifestado en la persona de Cristo, hermano. En la persona de Cristo es que este misterio es revelado. Nosotros podríamos preguntarnos, porque solamente dijéramos, bueno, nada más en la persona de Cristo. Dice, ¿cuál es el misterio al que Pablo se refiere? Este misterio, dijimos, estaba oculto en generaciones pasadas. Muchos hombres tuvieron escritura, pero muy pocos de ellos entendieron lo que realmente significaba. Ahora le ha sido revelado, ahí en Efesios 3:3, o manifestado según el mandamiento eterno, en Romanos 16:27, el misterio de Cristo, el cual ha sido dado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que ahora por las Escrituras sea dado a conocer a todas las gentes, para que lo obedezcan en la fe que es en Cristo Jesús. Y esta fe que es en Cristo Jesús apunta obviamente al Evangelio y la predicación de Jesucristo, pues le ha placido a Dios el poder reunir mediante el Evangelio tanto a gentiles y judíos para que sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, para que pertenezcan en Cristo. Pues en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia, y de esta manera poder reconciliar todas las cosas, dijimos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este misterio que hoy, hermanos, es revelado por el Espíritu mediante las Escrituras, ha sido diseñado, nos dice la misma Escritura, desde la eternidad. Desde la eternidad, todo esto Dios ya lo había planeado. Él lo había propuesto en sí mismo. Reunir todas estas cosas en Cristo. Nada ha faltado, nada se le ha escapado, todo se ha cumplido. Y aún hay cosas que están pendientes de cumplirse, como la manifestación gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde literalmente se acabó el tiempo en ese momento. Ya no va a haber lugar para decir ahora sí. Ya no va a haber lugar, hermano. Es hoy, porque solamente es hoy que el Señor te está llamando. Conclusión, mi amado hermano, debes de recordar el propósito que Dios da mediante la redención en Jesucristo. En este acto, Dios ha concedido mediante la muerte de su Hijo que los hombres puedan ser añadidos para ser parte del reino de los cielos. Es por su redención, hermano, que hoy tú eres un ciudadano en el reino de los cielos. En Cristo es que son llamados, son santificados, y sus propósitos van más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Prueba de ello es que el Evangelio de Cristo, aun cuando está revelado en las Escrituras, no puede ser entendido. La prueba de ello, hermanos, es que aun cuando el Evangelio está revelado en las Escrituras, no puede ser entendido si el Padre no lo revela. Y ahí es cuando decimos, pero ¿cómo? Si está tan tácitamente explicado en este lugar. Aquí está Cristo. Pero tú le dices a eso a una persona que está muerta en delitos y pecados y no lo entiende. Para ellos solamente es letra muerta. Necesitas vida en el Espíritu para poderla entender. Debes de sentirte realmente galardonador del conocimiento del misterio de Dios revelado en Cristo. Pues ahora sabes que Dios se ha propuesto desde la eternidad reunir todas las cosas en Cristo. Y estos son los pasos, las cosas que Dios le está mostrando a Pablo en la iglesia de Éfeso. Pablo le está diciendo, iglesia de Éfeso, tú has estado conmigo más de 3 años. Por eso es que él empieza a exaltar y a bendecirlo
y a manifestar las bendiciones espirituales que ellos tienen en Cristo, que han sido llamados desde la eternidad y que ahora que han sido llamados, Dios no solamente los ha dejado, sino que también los ha redimido por los méritos de aquel hombre, de aquel varón que vino a este mundo por medio de Cristo. Y todavía falta una bendición más, el sello de su Espíritu. Por si algo faltara, por si algo es que se le hubiese escapado al Señor, que lo dudamos literalmente. Si Dios lo ha dicho, así debe de ser. Pero a Dios le plació mostrarnos todo ese plan, revelarlo ante nuestros ojos y poder decir que somos copartícipes de ese plan, pero por Cristo. Lo que les decimos, si no estás en Cristo, no puedes ser merecedor de ello. Porque dice que estas palabras son a los santos y fieles, a los que han sido llamados desde la eternidad, conforme al consejo de Dios mismo. A ellos son a quienes están dando estas promesas. Has sido redimido por gracia de Dios para habitar un lugar santo y eterno junto a tu Creador y Salvador. Jamás deseches el llamamiento que Dios ha hecho en tu vida, pues es Dios quien en Cristo ha unido todas las cosas. ¿Acaso habrá algo que podrá separarte del amor de Dios? Si Dios mismo es quien lo ha unido. Él mismo nos ha redimido. Hermanos, que Dios nos permita seguir siendo instruidos en sus misterios de su Evangelio, que ya nos han sido revelados. Amén. Bendito Padre,